Buenas noches. Hoy hemos invitado a Notivisión al gerente de la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota, Sergio Iaconi, porque ellos han sacado un estudio que hicieron acerca de la inversión pública que se ha realizado en la región. Por lo tanto, queremos dar a conocer este estudio, principalmente los aspectos que son más relevantes y que obviamente a la ciudadanía le interesa. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por venir y bueno, cuéntanos un poco la génesis de este estudio antes de entrar en detalle de cuáles son los principales aspectos que tiene. Ya. Mire, en primer lugar, este estudio es para el lector que está en el sitio web de la corporación. Está en el sitio web, que sí, es www.cordap.cl. Cordap.cl, ya. Pero es bastante fome. Ya. Contiene números y gráficos solamente y no contiene comentarios porque la idea es que aportar un material de análisis. Dato duro nada más. Un dato duro. ¿Y de dónde parte esto? Que hay un sitio web de que sacamos toda la información, trasvasijamos 100%, excepto dos anécdotas que después las voy a contar, trasvasijamos esa información que estaba dispersa proyecto por proyecto, iniciativa por iniciativa y con 40 columnas de detalle, año por año, nosotros las agrupamos sectorialmente y también separando en cada sector lo que fue inversión del gobierno regional de Arica de lo que fue inversión sectorial. Entonces está dividido, por ejemplo, en distintos sectores, no necesariamente los sectores que están en la página oficial, ¿Ya? Porque, por ejemplo, nosotros creamos algún sector, creamos un sector aeronáutica. Aeronáutica, por las inversiones que hacen en el aeropuerto principalmente. Claro, se le paga concesionario al del aeropuerto y una cantidad significativa que si se esconde o va dentro de transporte, uno entiende por transporte normalmente lo que es terrestre, claro, y lo que se invierte en rutas viales. Entonces, separar la vialidad de inversión de vialidad de la inversión. Y así como eso, por ejemplo, creamos también un sector fomento productivo, creamos el sector de desarrollo urbano. muy importante. Y dentro de cada sector creamos unos 4 o 5 subsectores que fueran significativos. Por ejemplo, en vialidad. Poner una cifra total no indica mucho, pero es interesante decir cuánto se invirtió en la 11CH, Claro. cuánto se invirtió separadamente en la Ruta 5, En las rutas rurales también. en las rutas rurales y también en vialidad urbana. Entonces, está sectorizado también que uno dice, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Y al mirar el conjunto, uno puede decir, bueno, intencionadamente o no intencionadamente, esta fue la priorización. Pero ese análisis se lo dejamos a los que a los vayan lectores. a los lectores. Ya. Nosotros no queremos contaminar en ese sentido. Pero en general, en lo que sale en el estudio, hay sectores que son priorizados regularmente o un año se prioriza un sector, otro, en el sentido como que uno no vea que hay una conducción estratégica en las inversiones. ¿Qué diría yo como panorama general? En primer lugar, que sorprende el bajo porcentaje de decisión regional. Son sectoriales principalmente. Claro, la inversión total es del orden del 90%. Si uno saca la inversión social, en fin, es como el 18% solamente que se decide a nivel regional. Acá en región. Todo lo más a nivel sectorial. Eso es una cosa que llama la atención. Segundo lugar, que lo que invierte el Estado, por ejemplo, en pago de pensiones en Arica, es 2 veces el dinero que recibe en la región como fondo regional para decisión del Consejo Regional. Entonces, realmente el impacto de las decisiones del gobierno regional y del Consejo Regional es muy bajo. Es muy poco lo que finalmente se Muy puede poco determinar acá. Y en relación a eso, porque también lo que se ha visto en los últimos 8 años, a lo menos, desde que somos región por lo menos, que toda la inversión de los FNR también, la inversión regional, ha estado muy limitada en cuanto a grandes proyectos. Siempre
Bueno, hay inversión muy baja en proyectos, por lo menos concretos de obras. Siempre esa es otra de las conclusiones que nosotros digamos que no están aquí, que saco yo como lector. Claro. Y como parte del equipo autor de esto, es que el dinero del fondo regional no se ve porque es muy atomizado. La inversión promedio en cada iniciativa del GORE es de menos de 100 millones de pesos. Ya, son proyectos pequeñitos. Son pequeños, entonces uno dice, ¿dónde está la plata? Está en todas partes, pero no. Está en no hay todas partes, algo pero en ninguna. significativo. Claro. ¿Por qué en este momento está luciendo el pavimento? ¿Por qué está luciendo en este momento la inversión en vivienda? Porque son proyectos de más de 10.000 millones. Esos se notan. Claro, en un Los solo, en demás una no sola se ven. área, claro. Claro. Incluso hay proyectos, por ejemplo, los del 6%, que los montos son en promedio 6 millones. Infinidad de proyectos. Entonces, crean el peso del análisis de control de ejecución de las rendiciones de cuentas, todo lo que pasa realmente, el cuello de botella que hay en torno a la rendición y todos los problemas que ha acarreado, es justamente porque esa atomización implica que el gobierno regional con poco personal está en simultánea Viendo muchos proyectos. ejecutando y controlando más de 500 proyectos al mismo tiempo. Eso obviamente ralenta todo el Justamente, sistema. porque anualmente el Consejo Regional aprueba unos 300 proyectos. Más los de arrastre, más los nuevos, en fin, supongamos que son 300. En 30.000 millones, en promedio son 100 millones, que es muy bajo, por eso es que no luce. Hay muchos beneficiarios, Sí. está repartido, desde ese punto de vista está bien. Eso es como muy políticamente correcto, de repente a lo mejor beneficiará a muchos, pero en lo concreto cuando uno quiere buscar transformaciones de la ciudad, El impacto del desarrollo es muy bajo. es muy bajo. Claro. O sea, deja a muchos contentos, unas Sí. tironas, uno podría decir, pero el impacto al desarrollo de la ciudad Sí. es limitado. Sí. Y respecto a las inversiones sectoriales, ¿dónde se han concentrado principalmente? Bueno, siempre ha sido obras públicas y viviendas los que más invierten. Sí. Pero ¿en qué sectores ellos los que más han concentrado sus inversiones? Voy a mirar un poquito. Sí, dele nomás, por favor. Porque uno lo que ha visto es el tema de las viviendas, que es algo visible y que obviamente Ahora, la ciudadanía... Un sector que recibe mucho financiamiento público es el sector, como sector económico, el sector agrícola, sí, el agropecuario. Eso vía créditos y también inversión de obras hidráulicas. Recibe mucho vía obras hidráulicas, recibe Canal de Azapa principalmente, ¿no? Me imagino yo que está ahí. sí, y el también proyecto. subsidios a obras de riego privado. Ya. Son como 3.000 millones al año. Ah, es harto, sí. O sea, que es una cifra significativa. Ahí se puede ver un poco de foco en la inversión pública, me imagino. Justo. Pues de las pocas áreas que uno podría decir que hay un foco, porque... Claro, entonces justamente con esas cifras alguien puede decir, oye, esto es mucho, esto es poco, esto comparado con otro está bien. O sea, ese es el objetivo de esto, provocar ese análisis. Perfecto. Entonces, fundamentalmente los sectores más fuertes, obras, por supuesto que son obras públicas y vivienda, el sector social porque tiene las pensiones, Claro. y educación, que tiene los subsidios. ¿Ya? Son como los 4 grandes sectores. Y dentro del sectores productivos llama la atención la inversión en el sector agropecuario. Y esta tendencia, ¿cómo es en otras regiones? ¿Lo ha comparado? O sea, porque uno dice ya, a lo mejor en todas partes harto son los beneficios sociales y poca la inversión pública, o estamos muy por debajo del promedio nacional en cuanto a lo que es inversión pública en obras. No tenemos la comparación. ¿Ya? Y tendríamos que hacer el trabajo. Este mismo trabajo de otras regiones, sí, claro. Colegas de la corporación fueron a un encuentro nacional de corporaciones de desarrollo en febrero a Valdivia. ¿Ya? Y llevamos el borrador de esto, dijo, qué buena idea hacerlo. O sea, a lo mejor lo vamos a tener disponible de aquí a un año. Ya. Porque esta iniciativa a nivel de otras regiones se va a replicar. ¿Y en este estudio han tenido algún feedback de las autoridades, de los consejeros regionales, que por ejemplo son los que deberían estar tan preocupados de este tema?
No todavía porque lo entregamos hace prácticamente un mes y medio. Ya, A fines de marzo, principios de abril, recién lo entregamos. ya. Todavía no. Porque desde los cores, las principales críticas han tenido que ver con algo particular, que es el plan de especiales zona extrema, donde han visto que hay algo, Claro. hay una especie de vacío o de definiciones claras de dónde vienen los dineros, ¿no? Claro. No, ahí nosotros, como quisimos hacer un documento objetivo que no se prestara para polémica, Ya, ni para la política chica, ¿ya? Nosotros tenemos los datos, y lo tenemos como para otro documento, ya, el análisis de la inversión en plan especial. Pero no quisimos mezclarlo porque iba a focalizar la atención, y a nosotros nos interesa que este documento sirva para cuando se tomen las decisiones de formulación del presupuesto público del año 2017, que tiene que hacerse entre mayo y junio. ya. Ahora ya. Ahora. A la vuelta de la esquina está. O sea, ya están trabajando. Entonces, en la DIPLADE están trabajando con esto. Le está ayudando este documento. Y esto facilita porque otra de las quejas que hay es como esta desorientación en cuanto, si bien se ha hablado siempre de los ejes estratégicos, de la agricultura, del turismo, etcétera, de servicios, siempre la queja es que cuando se hace a la hora de los proyectos, la cosa va para cualquier parte. Entonces, hay una de verdad consideración por parte de las autoridades que tienen que ver estos temas de replantearse o definir estos ejes y la inversión pública sobre la base de estos ejes y no seguir un poco al tuntún como se ha parecido que ha sido los últimos 8 años. Bueno, no lo dice el estudio, pero me atrevo a decirlo yo como lector de esto, es que de aquí no se deduce una focalización en los ejes de desarrollo. O sea, si alguien lee esto y lo estudia, no puede deducir estos fueron los ejes de desarrollo, excepto la agricultura. Excepto la agricultura. Nada más. O sea, ahí tenemos entonces un problema. Bueno, yo creo que es parte de la realidad que esperamos vivimos. que te ayude a descubrir eso. Porque claro, nosotros decimos, tú acabas de decir que esto a lo mejor se invirtió al tuntún. No, se invirtió así. si esto se traduce en tuntún, es otra cosa. es otra cosa. Claro. Pero digamos, de aquí no se deduce que se haya seguido una línea de fomento, o sea, de ejes. Lo cual obviamente Ahora, explica la realidad de Arica también. Otra cosa que llama la atención es la infinidad de instituciones que en cada sector actúan. Por ejemplo, en el sector agrícola, además de los fondos regionales, hay unas 7 instituciones que invierten fuerte en agricultura. Y tengo la sospecha que en instancia de coordinación no es fuerte. O sea, veo que hay inversión, por ejemplo, en obras de riego, de la Comisión Nacional de Riego, El INDAP. el INDAP y CONADI. Entonces, ¿qué grado de coordinación hay entre ellos para decir... hagamos este foco en esta parte? De aquí no lo deduzco y no sé si existe. Pero también es otra cosa como para focalizar la atención. En todo caso, eso ha sido también una crítica antigua a los servicios públicos, en general, esto de como cada uno tiene sus propias metas, sus propios programas, y finalmente cada uno rinde para los ministerios y no para la realidad local, y un poco la crítica y lo que en el fondo viene detrás de la elección de los intendentes o gobernadores regionales tenía que ver con ese poder regional que permite hacer esas coordinaciones que hoy no existen, ¿ah? que es casi de buena voluntad más que de una misión estratégica regional. Claro, yo creo que el intendente o la intendenta hoy día no tiene la potestad sobre los servicios como para coordinarlos como uno quisiera idealmente. ¿Ya? Yo creo que, como dices tú, es de buena voluntad. Y eso obviamente, sobre todo una región que históricamente ha tenido pocos recursos, es un problema, porque al final se disgregan recursos en vez de poder conducirlos, los pocos que hay, de buena manera. Ahora,
Otra cosa que nos está dando a nosotros pie para empezar a madurar un futuro estudio es que sumando las transferencias al sector privado en fomento productivo, en el sector pesquero y también en el sector silvoagropecuario, el total de eso es muy parecido al dinero que se entrega al sector privado vía 889. Ya. El 889 le llega a todos los empleadores. Sí. Entonces, tal vez estudiar alguna fórmula de que esas transferencias que le llegan a algunos fueran menores y se robusteciera el 889, por ejemplo. Claro. Porque le llega a todo. Y cumple inmediatamente lo social, que es fomentar el empleo. Entonces, pero ese es un estudio todavía que hay que madurarlo. Y porque no es fácil, yo creo. No es fácil, hay que buscar muchas cifras y hay que tener mucho cuidado al formular un proyecto así. Pero por ahí yo creo que tiene que ir la cosa. Porque hay muchos programas. Corfo tiene muchos programas, Cercotec tiene muchos programas, INDAP tiene muchos programas, FOSIS tiene muchos programas. Entonces, el esfuerzo de gestión de tanto programa, que uno atiende, INDAP entiendo que 800 personas están adscritas, son beneficiarios de INDAP. Otra institución tiene otros tantos. Un proyecto, por ejemplo, de FL15 se entregó a 30. Bueno, va a haber un segundo, y normalmente han sido 50, una cosa así. Claro. O sea, poquitos. En cambio, los empleadores son como 4.000. Podría ser beneficios directos los empleados. ¿Cómo no llegar? Y además de administración mucho más fácil. O sea, no es entrega discrecional, está en la ley, cada uno saca la cuenta y los mecanismos de control están. Entonces, a mí no se me había ocurrido, hasta después de terminar esto, decir, bueno, por lo que se transfiere al sector privado. Ahora, ¿ustedes cómo acordar, a propósito ya de este estudio, y bueno, que obviamente se han dedicado por muchos años a elaborar buenos estudios que permiten tener un análisis de nuestra región que muchas veces o no existían o sencillamente no se toman en la profundidad de lo que se tenían que tomar? Y teniendo un directorio además tan amplio, donde están por lo menos todos los sectores productivos de la región, van a tener avanzar en un paso en el sentido de a lo mejor elaborar propuestas que apunten a tener una conducción respecto a lo que es la inversión pública, de dar un poco más de análisis para que, está bien, acá están los datos, pero de repente donde en el directorio hay gente que pertenece a todos los gremios, obviamente puede ser un aporte que de entregar esta mirada del mundo privado, sector del Estado, una contraparte de, bueno, sabéis que nosotros creemos que a lo mejor hay que mirarlo por este lado. Bueno, nosotros el paso siguiente es que estamos terminando de actualizar un informe que hacemos anualmente, un panorama socioeconómico, que son las estadísticas de la región desde que existe la región, que es un trabajo distinto a lo que hace el INE. Nosotros tomamos la base del INE, pero el INE en ningún documento va acumulando anualmente para hacer series. Por ejemplo, publica mensualmente la encuesta de empleo y desempleo. Claro. Pero ¿dónde está eso agregado en el tiempo? Eso lo hacemos nosotros. ¿Ya? Y ese informe tiene que terminarse este mes. Ese informe, más este otro informe, queremos nosotros juntarlos para hacer algún tipo de seminario de análisis, ¿ya? En que nos juntemos sector público con sector privado fuera de las presiones electorales, o sea, pensando en la región y decir, a ver, ¿qué ha pasado? O sea, más o menos repetir esta conversación de análisis muy por encima, pero yendo a la profundidad y teniendo en cuenta un poquito medir la focalización y el impacto de esto. Pues, por ejemplo, hay un sector que recibe anualmente una cantidad importante, que es el sector pesca artesanal. La pesca artesanal recibe alrededor de 500 millones al año.
El subsidio. el subsidio. Ya. Y uno dice, ¿dónde está el impacto? Bueno, Claro. esas familias están mejor que si no estuvieran esos 500 millones. Claro. Pero ¿dónde está la pesca que Sí, trae pues. consigo eso? Pero ¿cuál es la consecuencia productiva de eso? Justamente. O sea, la relación subsidio... Y eso lo doy como ejemplo. ¿Ah? Pueden haber muchos sectores más Claro, igual. o sea, el sector agropecuario es lo mismo y los otros fomentos también. O sea, ¿dónde está, por ejemplo, el resultado de lo que se invierte en capacitación? Las cifras de capacitación son muy altas en la región. Sí, el CENSE tiene unos crecimientos increíbles. El CENSE tiene unas cifras bastante altas de inversión en la región. Y no es criticarla, pero decir, ¿cómo medimos La ese consecuencia, impacto? claro. ¿Ya? Entonces, juntando eso, más la información de empleo, de crecimiento en las ventas, de inversiones, de recaudación tributaria, en fin, con todos esos datos, queremos hacer un seminario, pero que sea serio, que nos sirva Para el cantinfleo político. para Chuchoca. Claro, perfecto. Claro. Hoy te quiero agradecer, Sergio, por habernos acompañado esta noche. Bueno, vamos a echar una mirada al estudio a ver qué punta le podemos sacar desde el punto de vista periodístico y bueno, y poder ver qué consecuencias hay, porque siempre son herramientas de análisis que, por lo menos desde la prensa, también nos sirven para trincar a las Yo te autoridades. agradezco montones la invitación y la invitación es a mirar esto y a ofrecer lo siguiente, o sea, cada cifra de esta hay una hoja Excel, ¿ya? O sea, si aquí llegamos a que se invirtió, voy a decir una cifra cualquiera, en, qué sé yo, en deporte. Me salió la hoja, estoy abriendo la hoja no, defensa y seguridad, vamos a deporte. Y para que fuera objetivo, incluso lo pusimos por orden alfabético, Ya. para que nadie nos descubra ¿Cómo que el corazoncito no actuó. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, en deporte, ¿cuánto fue para infraestructura, subsidios? Bueno, subsidios al deporte fueron el año 2015 1.657 millones. Pero ¿cómo esta cifra? Si alguien quiere cifra, Ahí está la cifra. ¿Dónde están? Es otra pregunta. Me la veo, yo le doy la lista de proyectos con código VIP, nombre y todo el asunto, todo el detalle que está en Chile Indica, que me llevaron a poner esta cifra. Perfecto. Y así como esta, cuánto se gastó en diagnóstico, que es otro punto, lo que ha gastado la región En estudios. en estudios, pasa los 10.000 millones en los 8 años. Más de lo que se invirtió en agricultura. Claro. Una buena Y manera. ahí estamos haciendo un sitio, estamos abriendo una biblioteca virtual de estudios y diagnósticos regionales. Pero eso es para otra conversación. Muchas Bien, gracias. Muchas gracias. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.